Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a este encuentro nacional que hemos hecho para todos ustedes. El día de hoy tenemos la mesa que vamos a tocar el tema de la salud emocional y mental de las mujeres que cuidan. Y en este día uno, utilizando los retos y las realidades pues, de las mujeres cuidadoras, ¿no? Mi nombre es Noema, agradezco a nombre de la colectiva Yo Cuido México, que está integrada por organizaciones de la sociedad civil, que buscamos el reconocimiento y el acceso y el ejercicio del derecho al cuidado. Agradecemos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a Fondo Semillas y a todas las compañeras de la colectiva, que sin ellas la verdad es que no se hubiera hecho realidad este proyecto. A Fondo Semillas. Y también agradezco a los intérpretes de lengua de señas mexicana, que es Pris, Manuel y Rogelio. Muchísimas gracias. Y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo a través del Zoom y a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto a nuestra querida invitada del día de hoy, que es nuestra querida maestra Yolanda. Y ahorita vamos a hablar de ella. Bueno. Em, el objetivo de este programa, de este encuentro, es contribuir a la construcción de una agenda común hacia un sistema nacional de cuidados, incorporando las voces y demandas y propuestas de las personas cuidadoras y de quienes sostienen los cuidados como base para avanzar hacia un modelo corresponsable e inclusivo y sostenible. Como eje transversal, reconocer y cuidar la salud mental y emocional de las personas cuidadoras, particularmente mujeres. Es una urgencia social y un acto de justicia desde el enfoque de derechos humanos. En México, el trabajo de cuidados en muchas ocasiones es invisible, no remunerado y feminizado, el cual sostiene la vida, pero a costa del bienestar de quienes lo realizan. Implementar un eje transversal que priorice la salud emocional y mental implica dignificar su labor. Garantizar el acceso al servicio de apoyos es fundamental. Cuidar a quienes cuidan no solo es una cuestión ética, sino una condición indispensable para construir sociedades más equitativas, solidarias y sostenibles. Y bueno, pues entramos de lleno. Muchísimas gracias a la maestra Yolanda en Burgos por acompañarnos el día de hoy y pues vamos a leer una semblanza de usted, una pequeña reseña. Psicóloga clínica y gerontóloga con más de 20 años de experiencia en el ámbito del cuidado, el envejecimiento y la formación de cuidadores. Posee 6 grados universitarios, incluyendo 4 estudios de posgrado, máster en psicología clínica y de salud, máster en terapia cognitivo-conductual, máster en gerontología, maestría en orientación familiar y licenciatura en psicología. También es licenciada en diseño industrial por la Universidad Iberoamericana. Fundadora del proyecto Cuidándote. Ha sido coordinadora y docente en programas de profesionalización de cuidado, dictaminadora de proyectos sociales y asesora para programas de emprendimiento social. Su obra incluye libros y manuales sobre envejecimiento, cuidado y entre ellos, ¿qué hago? Mis padres están envejeciendo y lo ganado y lo perdido en la vejez. Muchísimas gracias, maestra, por estar hoy con nosotros. No, muchas Bienvenida. gracias por la invitación. De verdad me siento muy, muy honrada de esta invitación y espero estar a la altura. Ay, muchísimas gracias. Pues vamos de lleno al tema. Es un tema, desde mi punto de vista, muy sensible, ¿no? Toca todo, todo, ¿no? Porque a mí me sensibiliza mucho hablar de las cuestiones mentales y emocionales, y más de nosotras las mujeres, ¿no? Tenemos muchas cosas que decir, ¿no? En ese aspecto. Y para empezar, me gustaría saber cómo impacta el rol de cuidadoras en la salud mental y emocional, tanto positiva como negativamente. Ok, bueno, a mí me gustaría empezar contestando esta pregunta desde que hay distintos tipos de cuidado o de clasificaciones del cuidado, ¿no? Y de eso depende mucho el impacto que tiene psicoemocionalmente en las personas. Porque no es lo mismo cuidar a una pareja
que le dio un infarto, que lo tienes que cuidar por un tiempo limitado y con un buen pronóstico, a tener que cuidar a una persona, aunque sea en breve tiempo, con un mal pronóstico. No es lo mismo cuidar enfermedades que condiciones. No es lo mismo cuidar una condición en un chiquito desde recién nacido que va a perdurar toda su vida a una condición adquirida en la edad adulta o adulta mayor. Todo eso tiene un peso específico en la salud de las personas. Pero yo creo que el común denominador en todos estos diferentes tipos de cuidado es el nivel de estrés que se maneja dentro del cuidado. Este estrés varía de acuerdo a lo que estábamos hablando, pero es un común denominador. ¿Por qué? Porque el estrés, a ver, lo voy a poner como de una manera muy simplista, pero para que todos lo entendamos. El estrés lo que hace es que el cuerpo genere cortisol. El cortisol se va a partes específicas del cerebro en donde causan unas reacciones porque se lanza cortisol, digamos, cuando hay un miedo ante un peligro inminente. Pensemos que que somos cebras y que estamos pastando en el campo y en eso llega un león. El cerebro manda cortisol y este cortisol se va a las distintas áreas del cerebro, pero además al cuerpo. ¿Cómo se va? El mensaje es corazón empieza a bombear fuerte porque hay un peligro inminente y necesito que bombees fuerte para que llegue la sangre a las extremidades, ya sea para que huyas, para que trepes, ¿no? No mandes mucho al cerebro porque en ese momento no hay que tomar tantas decisiones, hay que actuar rápido. Todo nuestro cuerpo, todo se pone en modo alerta y así reaccionamos. Esto es una reacción normal en todos los mamíferos. Pero a diferencia de los demás mamíferos, las personas hemos logrado permanecer en un estado de tensión y de estrés constante, con miedos reales, pero sobre todo imaginarios. Entonces, por ejemplo, si vamos manejando o si vamos a cruzar una calle y pasa un coche y casi nos atropella, se desata todo eso, pero nosotros seguimos pensando después de que pasó el peligro, pero es que si me hubiera matado y es que si me bajo de la escalera, y entonces tenemos los niveles de cortisol muy altos y permanentes en el tiempo. Dentro de los estudios que se han hecho, el grupo que tiene mayores niveles de estrés y de todo lo que el estrés conlleva es el grupo de mujeres cuidadoras de hijos con dependencia. No es lo mismo cuidar un hijo que un padre, por ejemplo. Por supuesto que hay muchísimo desgaste en el cuidado de las personas mayores, eso no lo estoy negando, pero la atención es mucho mayor. Entonces, en todo esto, el desgaste que se tiene orgánicamente es brutal, pero emocional, psicoemocional es peor, porque se viven o nos vivimos en mi tiempo cuando cuidé como en un miedo constante ante la incertidumbre de lo que puede pasar. Estamos en una alerta perpetua de si mejora, si no mejora, si se cae, si no se cae, porque lo que más estresa es la incertidumbre. Y de ahí los procesos de ansiedad, ¿no? La ansiedad es no tener el control, es esta incertidumbre. Entonces, eso psicoemocionalmente es brutal, porque además aparentemente lo normalizamos, pero fisiológicamente está ahí y va a reventar por algún Eh, lado. Sí, pues disculpe que le interrumpa, pero justo eso le iba a decir, ¿cómo normalizamos el sentirnos de esa forma, ¿no? O sea, no nos Sí, damos cuenta que no está bien sentirnos así,
Pero en nuestra vida diaria, como está la tensión, la preocupación y tantas cosas, que lo hacemos también normal, ¿no? O sea, como yo me sienta, es normal, ¿no? Claro. Y eso tiene unas repercusiones brutales, Cintia, porque, a ver, lo normalizamos porque, a ver, voy a empezar con los hijos, ¿no? O sea, al tener un hijo, biológicamente las únicas que podemos tener hijos somos las mujeres. Tenemos a los niños y de nosotros depende su sobrevivencia, sobre todo al principio. Después la relación se va volviendo más horizontal en condiciones normales. Pero si ese niño tiene una enfermedad o una condición, automáticamente pues, seguimos cuidando. Es lo normal. Somos las que aparentemente podemos mantener vivo a ese niño. Y entonces, pues no hay una transición, o sea, va junto con pegado. Pero lo que sucede es que en esta normalización no nos damos cuenta de la gran repercusión fisiológica que se tiene. Por poner uno de los ejemplos que es de los más graves, todo lo que durante el día desgastamos, teóricamente si dormimos bien, lo regeneramos y lo recuperamos. Pero sobre todo cuando hay enfermedades, y vuelvo a regresar a la cuestión del cuidado de los niños y jóvenes. No por esto quiere decir que yo a lo que más me he dedicado es al cuidado de personas mayores, no tenga el mismo peso, pero el peso es sustancialmente más fuerte cuando estamos hablando de niños y jóvenes porque la dependencia es infinitamente mayor. Entonces, muchas de las madres cuidadoras no pueden dormir ese sueño profundo y reparado. Están dormidas, pero están con un ojo al gato y otro al garabato. Al primer ruido reaccionan. No logran alcanzar esos niveles de sueño reparador. Y al día siguiente se paran y siguen haciendo lo mismo. Entonces el desgaste se va acumulando a tal grado que no es nada extraño encontrar madres con enfermedades que ni se han dado cuenta o cuidadoras, ahí también las personas que cuidan de personas mayores, que no se han dado cuenta Ujú. de que están enfermas porque no tienen este chance de recuperar en el sueño lo que pierden en el día. Sí, maestra. Y lo digo también por experiencia, porque a mí me ha pasado, ¿no? O sea, algunos problemas que he tenido de salud han sido también por eso, ¿no? Por el descuido, por creer que es una sintomatología normal, ¿no? Dentro de, hasta que me vi yo también, y lo hablo de una forma particular, rebasada por ese síntoma, ¿no? Ya Claro, era así como, y fue como me di cuenta. Entonces supongo que muchas mujeres también hasta que se ven rebasadas también, hasta que llegan a un hospital, hasta que le dicen, ¿sabes qué? Tienes esto, ¿no? Pero en tu día a día son tantas las gestiones y las preocupaciones que tienes aquí, ¿no? Las emociones que no te das cuenta. Y la verdad es que eso es súper abrumador y súper agotador para ella y para la familia, porque también le pega a la familia, ¿no? La calidad del cuidado, o sea, de a quien cuidas también me está afectando. claro. Y, o sea, fíjate, no sé si entendí bien lo que dijiste, pero al menos así lo interpreté yo. Es, decías, es en perjuicio mío y de la familia. O sea, esta madre cuidadora que cuida a lo mejor a un hijo con una condición, Ujú, pero a lo mejor tiene más hijos, pero puede tener una pareja, pero tiene padres, y resulta que esta mujer tiene que cargar con todo lo de todos, ¿no? ujú, Porque no es difícil encontrar parejas que dicen, pero es que date cuenta de que si tú estás mal, todos estamos mal. A ver, no, ujú. espérate. También eso lo tengo que cargar yo.
también la felicidad de los demás las tengo que cargar yo. Ujú. No, A no ver, debería de ser así, pero se nos cuelga también esa parte, ¿no? O sea, socialmente. pero yo te quiero preguntar, ¿quién es responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de tu felicidad, Cintia? No, pues uno mismo, una misma. Pero lo Ujú. mismo pasa con los otros, ¿no? Tú Sí. no eres responsable de la felicidad de tu pareja o de tus hijos o de... Hay que enseñar esa parte porque encima las pobres personas cuidadoras son responsables no solo de la dependencia y del bienestar de la vida de la persona a la que Ujú. cuidan, sino de la felicidad de todos. Así Por eso es. es buena. Ujú. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo le enseñamos? O sea, ¿cómo le enseñamos a la familia? O sea, ¿cómo delegamos esa responsabilidad? Porque es una responsabilidad, ¿no? De cuidarnos a nosotros mismos en ese sentido. Si luego no tenemos tiempo o estamos muy cansadas o a veces no queremos hablar hasta de temas importantes, ¿no? Como estos. ¿De qué forma podemos empezar nosotras a tener ese acercamiento, ¿no? Y expresar lo que realmente estamos sintiendo? Y luego se nos juzga por decir lo que realmente estamos sintiendo en ese momento. Mira, yo con lo que me he encontrado en la experiencia, o sea, se habla mucho de la invisibilidad de las personas cuidadoras. No son vistas. Pero yo con lo que me encuentro y es alarmante es que las mismas personas cuidadoras no se visibilizan, se visibilizan como, es que yo soy su mamá, yo soy su esposa, yo soy su hija, yo soy su abuela. A ver si eres su mamá, su esposa, su hija, su abuela, pero también eres cuidador. Entonces, si no empezamos porque ustedes mismas digan, a ver, espérate, yo estoy haciendo mi trabajo de mamá, pero también estoy haciendo la chamba de cuidadora, que son dos cosas, o sea, que no es una misma, que ahí es donde yo quisiera poner el acento. Hace muchos años estuve trabajando con un grupo de mamás cuidadoras, ¿no? Y una de ellas me platicaba que estaba viendo la televisión con su hijo y entonces ella aprovechaba para hacerle los ejercicios de las piernas, y que cuando estaban comiendo ella aprovechaba y todo el tiempo se la pasaba aprovechando, ¿no? Aprovechando el tiempo para estimular al hijo, aprovechando el tiempo. Y le pregunté, ¿y en qué momento eres mamá? O sea, ¿en qué momento y dejas de ser su cuidadora? Porque ahí en esa línea que no alcanzan a dividir es donde se mezclan y se desgastan. Tú debes de tener tiempo de ser su mamá y chacotear con tu hijo o con tu hija y echar relajo y dejar que se ensucie y hacerle cosquillas y regañarlo y ponerle límites. Esa es chamba de mamá. Lo otro es chamba de cuidadora. Los ejercicios, la estimulación, todo eso. Si no hay esta visibilidad de que ahorita soy tu mamá y me doy el placer de serlo, lo que se están perdiendo es el vínculo. Y lo mismo pasa cuando cuidamos a nuestros padres. Y les va a sonar a quienes sean cuidadoras de personas mayores. Mamá, ya te tomaste la medicina, ya hiciste el ejercicio, ya le hablaste al doctor. Y esos no cuidadores. Entonces, yo creo que lo más importante es que el vínculo familiar que se tiene de mamá, de papá, de hija, ese se conserve a pesar de todo. Ahora, ¿cómo poder decir que necesito? Bueno, pues si empiezas a distinguir tu área de mamá y tu área de cuidadora, en el área de cuidado puedes pedir cooperación. Y me abstuve de utilizar la palabra ayuda porque depende a quién se lo pidas.
Si estás hablando de un hijo y tienes pareja, tu pareja tiene que cooperar. ¿Por qué no digo ayudar? Porque si yo te digo, Cintia, oye, Cintia, ¿me ayudas a dar una conferencia? Implícitamente la responsabilidad es mía. Y tú, Cintia, puedes decir, sí, sí, te ayudo, o no, sabes que mañana no puedo, porque la responsabilidad es mía. Entonces, cuando se pide que otras personas intervengan, si es tu pareja, pides cooperación porque los dos tienen responsabilidad. Si son otros hijos, ahí sí se pide ayuda, porque la responsable eres tú y tu pareja, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra ayuda. Me encuentro yo muy frecuentemente aquí en consulta que hay una cuidadora primaria, sobre todo de personas mayores, que es una hija, y le pide ayuda a sus hermanos. Entonces los hermanos le ayudan a ella. No, no, no. La ayuda no es para la cuidadora principal. Padres en común que tienen todos, ¿no? No sé si les suene conocido eso. Oye, ¿me ayudas? Pues te ayudo a ti, que eres la cuidadora principal, pero no a mis papás. No. Y en esa medida en que vayan cayendo estos 20, las personas cuidadoras podemos distinguir cuáles son nuestras necesidades y poderlas pedir con mucha más asertividad para que sí sean escuchadas y en la medida de lo posible atendidas. Sí, exactamente, es el buscar, y esto igual nos lleva un tiempecito, porque en lo que encontramos también la comunicación asertiva, ¿no? Que luego nos abruma y no sabemos a veces, porque estamos tratando con seres humanos a nuestro alrededor, los hijos, el esposo, nosotras mismas, ¿no? Hasta nuestro propio diálogo, ¿no? Que sea más sensible, el cómo nos tratamos también internamente, ¿no? Cómo nos hablamos, porque nuestra vocecita está aquí, lo hiciste bien, lo hiciste mal, esto, el otro, ¿no? Y demás. Lo entiendo. Sí, Muchas gracias, maestra. Y desde no. su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos invisibles que enfrentan las mujeres cuidadoras en su día a día? A ver, el primero creo que ya lo dije, que es el no identificarse, ¿no? Que ese es el más alarmante, porque de ese derivan muchos. Otro, que no lo pondría yo en segundo lugar, pero sí es algo muy, muy importante y que a lo mejor no lo vemos mucho, es el qué tanto de la dependencia de una persona, ya sea por enfermedad o condición, es propiamente de la persona y qué tanto es del entorno. Por ejemplo, sí hay chicos que tienen una dependencia muy importante, sin embargo, hay decisiones, hay conductas y cosas que pueden hacer. A lo mejor la movilidad está muy comprometida, a lo mejor el habla o todo junto, pero conforme más trabajamos o estamos cerca de la persona, empezamos a escuchar con los ojos, ¿no? Sabemos leer cada gesto, sabemos y podemos ayudarlos a que ellos esa capacidad que todavía tienen no la pierdan. Pero sí hay otras muchas barreras estructurales, sociales, que hacen que la persona tenga una dependencia mucho mayor. Yo que trabajo mayoritariamente con personas mayores, les voy a poner estos ejemplos que ustedes ya podrán aterrizar cada una en sus casos. Pero, ¿cuántas personas mayores no pueden caminar por la calle, no por incapacidad propia, sino porque la infraestructura se los impide? ¿Cuántas personas podrían ir al súper, pero no pueden llegar no por deficiencia individual, sino porque el entorno los obstruye?
la independencia, por ejemplo, de cuestiones bancarias. ¿Cuántas cosas no podemos hacer porque nos hemos vuelto analfabetos digitales o tecnológicos? Pero no es por incapacidad propia, sino porque no hay alguien que explique o que se tome el tiempo para. Entonces, eso es otra de las barreras terribles que tenemos. Otra más es esta exaltación al sufrimiento, ¿no? En cuestión social. Qué buena hija eres, ¿no? No te casaste, no tienes pareja, pero cuidas a tus papás. Entonces hay una loa al sufrimiento, es un amor malentendido. O qué buenas madres. Entonces, todo eso es como irle poniendo un corsé a la persona cuidadora que la asfixia. Porque hay días que las personas queremos gritar y mandar todo a la porra y quejarnos y llorar. Pero ¿cómo lo voy a hacer si el corsé social me dice que yo estoy muy bien como estoy? Es aumentar los niveles de estrés, aumentar la presión y que la gente colapse. Entonces yo creo que la sociedad también daña mucho el libre ejercicio del cuidado. Y Estaba yo seguramente, ahorita, sí, sí, no, maestra, sí, sí, termino. dime. No, es que también estaba yo reflexionando de que algunas cuidadoras me decían que tampoco tenían como esta cuestión de em, cuando tú quieres platicar con alguien eh, y no puedes porque la otra persona está oyendo, o sea, quejarte, aunque sea, sabes que el día de hoy estoy harta, o sea, explico, para poder hacerlo. Y muchas de ellas no la tienen, o sea, no tienen este espacio íntimo como para decir, ¿sabes qué? Me siento mal, hoy no quiero, estoy harta, estoy cansada, me siento tal, 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 ¿no? Y eso también se van callando y se van callando y se van callando. Sí, para cumplir expectativas de quién sabe quién que no ha vivido lo que cada una de ustedes, y porque es una experiencia única e irrepetible, pero es que tendemos a ponerle tapón en la boca a las emociones de los demás porque no sabemos qué hacer con ellas. O sea, en Ajá. automático, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Porque si alguien te dice, oye, ¿cómo estás? Estoy muy mal, ya no dices, o sea, ¿qué hago con esa información? No sé cómo manejarla. Por ejemplo, eso se ve Ujú. mucho cuando está uno en el velorio, ¿no? Que Sí. uno dice, ay, si lo abrazas y te vas. Y la gente se va porque no saben qué hacer con el dolor o con las lágrimas ajenas. Pero se necesita muchísimo, muchísimo poder decir, hoy estoy enojada, ¿no? Hoy Ujú. estoy triste, hoy estoy. Hay que buscar esos Ajá. espacios, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Buscarlos con nuestra, bueno, si tienes redes de apoyo por fuera, también las amigas, ¿no? O que otra mamá que esté pasando por unas circunstancias similares, ¿no? Porque luego acudes a la familia y resulta que pues tampoco es como muy entendible, ¿no? O sea, he visto que dicen, bueno, ¿y en qué te apoyo? Pues no, nada, o sea, yo he visto que le dicen, nada más necesitaba desahogarme en este momento, ¿no? Y eso ayuda también bastante en ese momento, ¿no? Ujú. Mm, ¿Qué señales de alerta deberían identificarnos las cuidadoras para reconocer que su salud mental y emocional ya está en riesgo? Ok. Cuando antes de levantarte de la cama, ves el piso y dices, no quiero, porque sé que en cuanto ponga los pies en el piso tengo que empezar este trajín. Cuando te preguntas, cuando te ves en el espejo y no te ves o pasas de largo por el espejo, cuando no tienes ilusión por cambiarte la ropa o por bañarte o por peinarte y pintarte,
cuando te hablas con palabras de, ay, qué bruta, ay, pero qué tarada, ay, pero cómo, cuando te hablas así, cuando te preguntan qué quieres hacer o qué se te ofrece y ya no sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres. Cuando sientes que el mundo se te viene encima y no puedes decidir. Cuando sientes que tu entorno es un caos y sin embargo sigues viviendo nada más administrando el caos, porque no tienes para hacer. Cuando tus otros hijos o tus hijos, en el caso de que cuides a tus papás, te llamen y ya tu reacción ya sea siempre enojada, cuando estés enojada con el mundo. Todo eso habla de señales de alarma importantes, ¿no? El no saber qué quieres, el haberte olvidado de ti, el no arreglarte, son rasgos depresivos. El vivir en un caos, el no poderte organizar, tienes rasgos ansiosos, ¿no? El contestar feo, el tienes rasgos de la habilidad emocional. Todas esas cosas, si no se atienden, vas a acabar somatizándolo, sobre todo a través de tu cuerpo. Y además, si hablamos hace un momento decías de las redes de apoyo, ¿quién va a querer apoyar o acercarse a una persona en esas condiciones? Entonces, la red social se va desmoronando y te vas quedando solo. Entonces, todas esas cosas son focos rojos, no amarillos, rojos. ¿Y a dónde, o sea, a quién podemos acudir cuando nos sentimos así? ¿De en quién nos podemos apoyar? O sea, es que, como dices tú, la red se va desmoronando, ¿no? ¿Hacia dónde podemos ir en ese momento? Claro. ¿Hacia dónde volteamos? ¿Quién podrá ayudarnos, Sí, verdad? Ahora sí, exactamente. Ajá, ni eso. el chapulín colorado. Ujú. Bueno, lo ideal es no llegar a estos grados, sino que en cuanto nos empecemos a sentir así, por ejemplo, esto que ustedes hacen, esta red de cuidadoras que tienen es fundamental, no soltarla, porque si no es como grupos, si tienes una amiga acá con quienes puedes hablar el mismo idioma, porque están pasando por lo mismo, ¿no? Ideal es tu círculo más cercano, en donde puedas hablar con tu pareja, con tus hermanos, con tus mismos hijos, porque otra de las cosas peligrosas que se presentan en las cuidadoras es este no pedir apoyo porque nadie lo hace como yo, porque uno no tiene confianza en que el otro lo va a hacer bien, no como yo, pero bien. Entonces se van aislando y se van desgastando y se van enconchando y los demás, pues, allá tú, ¿no? Y eso las va aislando. Entonces, recobrar la confianza en el otro, sé que cuesta mucho, sobre todo cuando hablan de hijos. Cuesta muchísimo. Y es muy frecuente que ni con la pareja se tenga esa confianza de decirle. Pero por el otro lado, la queja es, no me ayudan, estoy muy sola, qué barbaridad. Pero cuando alguien te ofrece ayuda y tú te molestas, te enojas pues, porque no lo hizo como tú querías, tú mismo estás provocando que esa red de apoyo se vaya diluyendo, que cada vez haya menos personas que te escuchen. Entonces, tratar de conservar eso, los grupos autogestivos como los de ustedes, recurrir a organizaciones, brindar esto. Por aquí, en alguna de mis páginas, lo tenía, pero Sí. el DIF y Ujú. mujeres.
el Instituto Nacional de Psiquiatría, los centros de salud en las áreas de psiquiatría. Ujú, Hay unas, a ver, ahorita las busco y te las digo, porque tienen unas siglas muy parecidas. ujú, Hay las universidades públicas y privadas, muchas veces dan asesoría psicológica. La UNAM tiene un departamento de psicología que brinda ayuda. No se queden con el que en mi centro de salud no me recibieron. Busquen la UAM, la UNAM, todas las que son públicas. No sé si la de la Ciudad de México tenga este servicio. Hay llamadas ujú, de call centers, ¿no? Donde pueden sí, hablar. Y muchas ONGs que brindan estas ayudas, pero no se queden. Pero además, algo importante, si yo voy y pido ayuda y la persona que me recibió en el DIF no me gustó, no me tengo que con eso. Las terapias, tiene que haber un clic del paciente con el terapeuta y del terapeuta con el paciente. El terapeuta puede ser extraordinario, pero hay pacientes con los que no hacen clic sí, y se vale cambiar, sí. no se conformen, ¿no? Sí, esta va ligada también a esta otra pregunta de cuáles son las barreras más comunes para una mujer cuidadora, busca ayuda psicológica, eso, ¿no? También, pero también, como dices, tú no te quedes si en el DIF te dijeron que no, o que hay una lista de espera grande, ¿no? Claro, desgraciadamente tenemos ahorita una carencia importante de médicos que atienden problemas psiquiátricos, ¿no? A ver, Ujú, un psiquiatra es quien medica. No ujú, todas los problemas psicoemocionales requieren de medicamentos. Ojo, un terapeuta, tú vas con un psicólogo, algo importante. El titularte de psicólogo no te acredita para dar terapia. Aguas con eso. Un terapeuta tiene un grado más. Entonces, tú vas, no con recién egresado de la carrera, le falta un grado más de especialidad. Pero ya que llegas a este grado, este psicólogo, si te ve rasgos depresivos, rasgos ansiosos, que no pueden trabajarse dentro de un proceso psicoterapéutico, el mismo terapeuta te va a decir, tienes que ir con un psiquiatra. Y entonces, cuando sucede esto, entre el psiquiatra que te da la medicación y el terapeuta, se trabaja más fácil. Pero no todas las tristezas, no todos los nervios, no ameritan ir con un psiquiatra. Las personas en general tenemos herramientas psicoemocionales con las que podemos salir de estos baches que encontramos en la vida. Ahora, hay veces que hay depresiones profundas, síndromes ansiosos generalizados que sí ameritan medicación, pero en general se pueden trabajar con procesos terapéuticos, ¿no? No, no te no, oigo. sí, Ah, no, sí, sí, tiene razón, maestra. También yo creo que muchas mujeres, bueno, también he escuchado de algunas compañeras que su situación económica, ¿no? También va al límite. Y la verdad estás tan al límite que luego no tienes ni para el camión, o sea, no, el metrobús, o sea, yo sé que no es muy costoso el transporte, pero a veces vas al día, ¿no? Entonces, en estas circunstancias también digo, bueno, ahora hay líneas a las cuales puedes llamar, como dice usted, ¿no? Y de momento a lo mejor te tranquilizas o ya aterrizas un poquito, pero yo pienso que también es una barrera muy fuerte, ¿no? La económica. por supuesto, porque además, a ver, cuando el cuidado, habíamos hablado de que hay diferentes Ujú, tipos de cuidados, pero sí, cuando el cuidado es intenso y prolongado en el tiempo, pues la persona cuidadora de dónde puede generar ingresos para todo lo que hace falta.
pero sí hay opciones. Y ahora yo, por ejemplo, doy muchas terapias en línea, ¿no? Y eso ayuda mucho porque si algo no tiene una persona cuidadora es tiempo. A ver, si yo voy a terapia y entonces de donde estoy, aunque tenga los recursos económicos, me voy en el transporte y pago la terapia y me regreso en el transporte, estamos hablando de a lo mejor 3 horas. ¿Quién cuida mientras yo estoy en eso? No hay manera. Lo que hay que hacer es a estas personas cuidadoras tratar de acercarles los recursos de atención gracias a la tecnología que nos ha cambiado la vida en muchas cosas para bien, ¿no? Y esta es una de las ventajas. Quizá un costo más módico o quizá con la ayuda de alguien, ¿no? Que nos patrocine las terapias o algo, porque le vuelvo a repetir, a veces no hay bolsillo que lo pueda pagar. Claro. Ujú. ¿Qué cambios estructurales cree que se necesitan para garantizar la salud mental y emocional de las mujeres cuidadoras? Uy, pues ¿por dónde Esta empezar? la pregunta del millón. ¿Por dónde Ujú. empezar? Bueno, primero, ahora hablaba yo de esta falta de reconocimiento que tienen, y hablo de tienen, yo fui cuidadora, pero ya no soy, ¿no? Pero las personas cuidadoras, esta falta de reconocimiento de que yo soy cuidadora, y eso es en lo micro. Hablar de esto desde lo macro. Sí, desde la sociedad, sí, desde la comunidad, sí, desde el gobierno, no ven que hay personas cuidadoras, lo mismo que pasa en lo micro, que si yo no me reconozco, no puedo prevenir y atender las consecuencias, en lo macro pasa lo mismo. Entonces, de lo que de muchísimos años, realmente hasta hace muy pocos años, se empezó a hablar de cuidadores. Y además teníamos un problema conceptual muy importante, que es que cuando uno hablaba de cuidadores, la palabra misma era como masculina, cuidadores hombres, como que uno pensaba en cuidadores hombres, pero de personas mayores, de viejitos, ¿no? Y dices, ¿y todo lo demás? ¿En dónde quedaba? Y además, en este problema conceptual de cuidadores hombres de viejitos con bata, o sea, profesionalizados. Entonces el universo se reducía a muy poquitito, porque solo el 20% de las personas cuidadoras son hombres, porque además de viejos hay muchísimas personas que necesitan de cuidados y los cuidadores profesionalizados son ínfimos, ¿no? Entonces, ya desde hace poco tiempo se está viendo que el cuidado tiene cara de mujer. Esa es una realidad. Que el cuidado no solo se ofrece a las personas mayores, sino también hay niños, infantes, jóvenes y adultos que necesitan cuidado. Y entonces, colectivos como el de ustedes que han empujado tanto por hacerse visibles, están logrando que se esté hablando del sistema de cuidados. Ya hay 2 estados, aquí en la Ciudad de México todavía no acaba de arrancar, pero la idea es que hay un sistema nacional de cuidados. ¿De qué sirven? Pues va a servir de muchísimas cosas si se hace bien. Pero una de las cuestiones más importantes, creo yo, digo, además de los apoyos individuales, creo que son indispensables lugares donde las personas que tienen alguna condición, sobre todo las que son a largo plazo, puedan ser atendidas, ¿no? Chiquitos que puedan ir a una escuela con niños con capacidades diferentes que puedan ser atendidas. Y entonces esas madres que tengan tiempo para trabajar, para un proyecto personal, para realizarse durante ciertas horas al día. Eso
ayuda más que el dar cierta cantidad de dinero, porque ese dinero, y lo sabemos todas, se pulveriza, ¿no? Y lo que necesitan las personas cuidadoras son espacios de respiro, espacios de realización personal, de, para después continuar con el cuidado. O sea, el amor no está peleado con el cuidado, pero un sistema nacional de cuidados tendría que atender eso, espacios. Hablando de mis viejos, ¿no? Hay muy pocos lugares donde las personas con deterioro cognitivo grave, con algún tipo de demencia, puedan asistir durante ciertas horas al día. Están saturados. Entonces, eso necesitan las personas cuidadoras. Para Ujú. mí sería como de las primeras. Después, recibir una remuneración económica, porque estamos hablando, según leí, no sé si siga la misma cantidad, pero el 24% del Producto Interno Bruto es lo que aportan las personas que cuidan, ¿no? Sí, Entonces, es producción de riqueza que no se ve y que no se reconoce. Y si hablamos de cuidados, que se hable en las escuelas para ir quitando este molde que decía yo que la sociedad los va asfixiando. O sea, hay que cambiar por muchos lados, pero yo creo que las dos primeras serían un sistema nacional de cuidados y lugares donde las personas se puedan quedar para que los cuidadores tengan espacios y tiempo de respiro. sí, y eso también estamos hablando de pues cuidadores familiares, porque bueno, en mi caso, donde yo asisto, que es en el Jardín de Adultos Mayores de Chapultepec, llevan a sus pacientes, ¿no? A tomar la clase. Yo doy musicoterapia, pero también se encuentran ellos muy cansados porque a veces la distancia, uno, dos, todavía llegan a su casa a seguir cuidando a otras personas. Claro, Y claro, aprovechan ese espacio en donde ellos llevan a su paciente, a la persona que están cuidando, a la musicoterapia, que crees que ellos también lo disfrutan. Y ahí me tienes también darles de su masajito sonoro y todo. Y de verdad, ese tiempo, una hora, hora y media, para ellos es, híjole, es un descanso total. Y sí lo veo, hay muy pocos espacios como para que ellos también estén pues descargando esta situación de estrés, de preocupaciones y demás. Y aparte, cuidando, también tienen que dejar a un lado todas sus preocupaciones porque están cuidando a otro ser que ni siquiera es tuyo, ¿no? Pero lo tienes que cuidar como si fuese tuyo, ¿no? claro, Aquí claro. tenemos unos comentarios, te los voy a leer. Sí. Alfonso Bautista dice, yo dejé de bañarme 3 años y medio. Me irritaba con mis hermanos. Hice el Zimmer, donde saqué alto puntaje. Ahora administro el caos y soy muy solitario. Soy constantemente sarcástico, no sea grosero, hiere. He confundido mi ser hijo con ser cuidador y me molesta mucho que me digan que soy un buen hijo y que me admiran por eso. Es terrible. Sí, sí, se ve que está tronado. Mira, te voy a decir como lo que me encuentro yo muy normalmente. Una familia que tiene varios hijos, ¿no? Entonces, es un ejemplo, pero para que dimensionen. Se enferma el papá o la mamá, supongamos que está viudo, ¿no? Entonces todos llegan al hospital. Ay, mi papá, ay, mi mamá. Y entonces siempre hay uno que solito dice, no se preocupen, yo hoy me quedo con mi papá o con mi mamá. Y ese uno dice, tú, porque como tienes hijos chiquitos, vete a dormir, tú porque mañana trabajas, hoy yo me quedo. Llegan al día siguiente y se repite más o menos la misma historia. Solitos vamos marcando quién se queda de manera tácita de cuidador primario. Y los demás entonces se empiezan a replegar, ¿no? Pues él ya está, ya está. Romper esa dinámica que ya se hizo, una dinámica no hablada, porque las piezas se acomodaron
sin haber dicho, oigan, yo no puedo, yo sí quiero, que sería lo ideal, pero en ese momento las piezas se arman y se consolidan. Y así se pasan años. ¿Cuándo se puede reacomodar? Los reacomodos vienen en las crisis o que el cuidador primario reviente y empiece a gritarse, ¿no? Y entonces ahí se hable para que las piezas se acomoden de una manera más equilibrada. ¿Qué es lo que hago yo aquí en consulta, en orientación? Llegan las familias en crisis y aquí, como la pirinola, todos ponen, o pones tiempo, o pones dinero, o pones lo que pueda cada quien, pero todos ponen. No se queda uno a cargo de todo porque se truena. Y cuando truena es la crisis. Así En es. las crisis se puede reacomodar, pero sí el caso que me cuenta es muy común y ojalá y se pudiera hablar y volver a tratar de que todos los hijos asuman parte de esa responsabilidad, porque quedarte 3 años sin bañarte, por supuesto que tenías que haber sido o tienes que ser atendido por un profesional, porque son rasgos depresivos importantes. Así es. Le voy a leer otro comentario. Sandra Sí. Garnica, ya también creo la conoce. Soy mamá cuidadora. Experimenté un tiempo el burnout por cuidar y el duelo por una muerte de mi papá por COVID, una crisis matrimonial y depresión con crisis y pánico y ansiedad. Pude salir adelante gracias a la terapia que tan amorosamente y profesionalmente recibió, pues obviamente de usted, maestra Yolanda, y por los círculos de estudio. Y sí, muchas, cuando hicimos nosotros, bueno, en un tiempo, ahora en la pandemia, para la gente que nos está ahora, así que nueva que nos está viendo, hicimos círculos de estudio y tocamos este tema, ¿no? También la salud mental y estábamos en pandemia y fue todo la verdad es que salieron tantas cosas ahí, el encierro, problemas dentro del hogar, ¿no? El cansancio, la desesperación del qué hacer, pero pues justo por eso fueron los círculos de estudio, ¿no? Para que también sabernos que no estábamos solas y que estábamos nosotras y que aunque sea virtualmente podíamos sostenernos unas a otras, ¿no? También en ese sentido. Alfonso dice, sí, reventé hace meses, mes y medio. Mi hermano se llevó a mi madre, pero no quiero que le pase lo mismo que a mí. Y pues sí, le quedó como ese miedo, ¿no? Si te la llevas, te va a pasar lo mismo que a mí. Claro, pero ahí, ¿tú qué lo que pasaste? Reponte tantito y después regresa con tu hermano y ahora sí, ¿en qué ayudamos a nuestra mamá? No en qué te ayudo a ti, en qué ayudamos a nuestra mamá. Yo puedo poner esto, tú puedes poner esto otro, pero yo sí te recomendaría reponte y ya más fortalecido puedes ser solidario con tu hermano porque el objetivo común es tu mamá, ¿no? Tenemos otros mensajitos aquí. Hola, Norma, estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, que nos lleva mucho tiempo encontrar una comunicación asertiva y entender que debemos delegar. Desafortunadamente en mi caso lo hice, ya que mi salud ya se vio muy mal. Sí, es que por eso les digo, identifíquense lo más pronto posible. Acabo Ujú. de tener un caso, una mujer que dedicó su vida a trabajar y a cuidar a sus papás. Más de 30 años, más de 30 años. El año pasado ya se murió su mamá, era la última que quedaba y el entorno dijo, ay, ya no se vio un lunar, que es melanoma, y ella ya está terminal. No se lo cuidó. En menos de un año, ella ya está terminal, postrada en una silla de ruedas y ojo, sin nadie que la cuide. A esos hermanos a los que les quitó mucha de la chamba del cuidado de los papás, hoy no la pueden cuidar.
Entonces, no se esperen, les va la vida en ello, no es broma. Sí, así es, Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas para cuidar de sí consideras esenciales y cómo lograr sostenerlas en medio de las exigencias del trabajo de cuidados? Justo eso. Ok, a ver, lo que les voy a decir no son consejos de buena voluntad, no son, consejos o prácticas científicamente comprobadas, hay investigación, o sea, no es, porque después a mis pacientes se los digo y me hacen cara de, ay, sí, la respiración. A ver, la respiración está científicamente comprobado que sirve. Les voy a dar rápidamente de qué se trata el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos pone en alerta, ¿sí? En el simpático es cuando el miedo hace que corramos, que huyamos, que es el que nos hace que nos levantamos en la mañana. El corazón late por el, por el sistema simpático que lo apachurra y el parasimpático que relaja el corazón. Entonces, así está nuestro corazón, simpático, parasimpático, así. Bueno, todo esto está relacionado con el nervio vago, que empieza aquí en la parte posterior del cerebro, baja por esta parte e irradia hacia la cara, hacia el corazón, los pulmones, el sistema digestivo, o sea, nos recorre todo. ¿Por qué? Porque cuando hay peligro, la señal se manda y el simpático empieza a funcionar, lo que les decía. Y el nervio vago es el que sirve para relajar. Nosotros, por ejemplo, vemos a los perros que de repente pasa algo y están profundamente dormidos y se despiertan, empiezan, ya se echan y se vuelven a dormir. Bueno, ahí funciona el simpático y después el parasimpático. Nosotros, como les decía, hemos logrado que nuestro nervio vago y nuestro parasimpático no se activen. Entonces hay que estimular. La estimulación del nervio vago la podemos hacer nosotros. Y lo primero es la respiración. Entonces ya sé que muchas de ustedes van a voltear los ojos como diciendo, ay, otra vez la respiración. Sí, ni modo, la respiración. Pero si yo respiro inflando la panza, no el pulmón, no aquí, porque cuando uno está nervioso, si se fijan, lo que se acelera es el pecho. Eso lo que está funcionando es el simpático, el que nos alerta. El parasimpático es cuando respiramos hasta la panza. Inflen la panza y saquen por la nariz, todo por la nariz. Eso le avisa al nervio vago que no hay peligro, que se calme. Otra técnica, mójense la cara con agua fría, la cara y los brazos hasta el codo. Cuando estén muy tensos, cuando estén muy nerviosos, cuando reciban, échense agua fría en la cara y en las manos hasta el codo. Lo mismo, el nervio vago va a entender que no hay prisa. Saliven, produzcanse, ahorita que me están oyendo, traten de producir saliva. Lo mismo, cuando uno está tenso, deja de producir saliva y la boca se seca. Por eso en los velorios tenemos un aliento dragonesco, porque dejamos de producir saliva. Entonces hay que salivar. El nervio vago, bueno, pasa por los dos lados de la carótida. Entonces, darse un poquito de masaje aquí en el cuello también lo activa. Y son tres cosas aquí, abajo de las orejas, aquí, un masajito. No mucho porque después se pueden hiperestimular, pero este masajito
que pueden hacer en su casa, solas, varias veces al día, y que les va a ayudar. Otro punto, hagan de cuenta en la oreja, si ustedes ven el cartílago, bajen por y donde está planito, arriba de donde nos ponemos, en esa parte, háganse masajito. Eso también, las inervaciones del nervio vago pasan por ahí y se relajan. Entonces, lo que están haciendo es avisarle a su cuerpo que no hay peligro, que se lo están imaginando. Porque fíjense qué potente es el cerebro, que si alguna de ustedes yo le preguntara, ¿cuál fue el último disgusto que tuviste con tu pareja, la última vez que te pusiste furiosa? Y me lo empezaran a contar, normalmente lo volvemos a contar como si lo estuviéramos viviendo en este momento. Por eso se llama lo vuelves a sentir. Entonces, todo tu cuerpo se vuelve a poner en alerta y vuelves a activar todas las cosas horribles que a lo mejor te pasaron hace 20 años. Y lo vuelves a traer. Entonces, estos pequeños ejercicios son de utilidad para ustedes para que puedan bajar esos niveles. Ahora, si tiene quede sustituyéndolas, caminen, salgan a caminar, echen toda la energía, sacúdanse, ¿no? Brinquen. Todo eso hace que el cuerpo se calme. Y si se calma el cuerpo, la mente también. Por eso hacer cosas con las manos, pintar, cocinar, tejer. Cuando uno hace cosas con las manos, la cabeza se calma. Son técnicas al alcance de todos que podemos usar. Dibujar, ¿no? Con las dos manos, ¿no? Hacer cositas ahí, pegar cositas, ¿no? Aunque sea con resistor, ahí le vas dando color y forma también. Como Claro, dices tú, son cosas que tenemos en casa, también no necesitamos como invertir demasiado para que podamos bajar los niveles de estrés o de ansiedad, ¿no? claro, claro. Bailar, Ándale, por sí, ejemplo, también. levantarse. Lo que pasa es que es increíble que eso se nos olvida. Es agua, ¿eh? No vayan a pensar que Tequila. aquí Ya estoy sacamos el tequila. tequileando. Ujú. Bailando. Cuando uno escucha música triste, te Sí. pones con la música. Cuando uno escucha música alegre, cambia el carácter. Al menos en ese breve momento, cambia. Escuchar música que nos gusta. Y Ujú. también se vale que en algún momento pongamos de estas canciones que, te desgarras, para llorar a gusto también. Llorar se vale, Claro. ¿no? Sí, darnos ese gran permiso de hacerlo. ¿Cómo podemos construir comunidades más solidarias hacia las mujeres y personas cuidadoras? Yo creo que el primer paso es validar las emociones de quien habla contigo. No hacer esto que decías, ¿no? De que, ay, qué buena hija eres. Entonces, espérate, a lo mejor no tan buena hija es. El escuchar, tenemos dos oídos y una boca para escuchar lo doble de lo que hablamos, ¿sí? Entonces, eh, crear comunidad puede ser de dos, ¿no? Una persona que te escuche y después que tú también escuches. Comunidades como las que ustedes tienen, aunque sea a la distancia, en esta solidaridad. Educar hijos e hijas que escuchen y no juzguen. No hay mayor crueldad, al menos a mí en mi experiencia, que una mujer criticando a otra. Somos devastadoras en muchas ocasiones. No lo permitamos. Si escuchamos a alguien que está criticando a otra, no entremos a ese juego.
tenemos que ser solidarias en todos los sentidos, ¿no? Porque nadie sabe el infierno que está pasando la otra persona. Nadie tiene defectos por gusto, a lo mejor es por ceguera. Entonces, formar comunidad, pero sí educar y educarnos, que cuando nos cachemos criticando o poniéndole un tapón en la boca al otro, rectificar. Y además, predicamos con el ejemplo. De nada sirve que yo le diga a mis hijos, no seas crítico cuando yo soy una arpía, ¿no? Ser compasivos, pero la compasión empieza por uno mismo. Si ustedes se hablan feo, aquí en consulta, cuando les digo, ¿y qué te dices? Y dicen, desde soy una idiota, una estúpida, Digo, si una amiga te dijera, eres una idiota, eres una bruta, ¿sería tu amiga? Ay, no. ¿Por qué te dices eso a ti misma? ¿Cómo vas a ser amiga tuya? ¿Cómo te vas a querer si de idiota no te bajas? Si cada vez que te equivocas dices, ay, qué bruta soy. ¿Se lo permitirías a una amiga? ¿Por qué te lo permites tú? Y nadie da lo que no tiene. Si tú te tratas mal, ¿por qué habrías de tratar bien a los demás? Así se forma comunidad y solidaridad entre personas, ¿no? Y fomentando espacios como estos, teniendo esta sensibilidad de validar a los demás. Y voy a leer unos comentarios. Dice Melissa Pineda, gracias por los consejos. Soy cuidadora de mi esposo. Tengo 30 años y muchos días que ya no tengo, y hay muchos días que no tengo a dónde correr. Entiendo a cada uno de los cuidadores. Es de ser valientes. Sí, Ser cuidadores no es fácil, puede ser complicado, cansado física y emocionalmente, pero no es imposible. Existimos muchos tipos de cuidadores. Pues sí, lo que decíamos al principio, ¿no? En este parámetro de a quién cuidas también, ¿no? claro. Aquí hay María Teresa Vela Rodríguez. No hay lugares donde pueda dejar al menos por horas para descansar o respirar. Me imagino que, ya está. Soy madre cuidadora y a mis 50 años siento que cómo voy a dejar a mi hija con discapacidad severa. No tengo apoyo, mi hijo mayor vive en provincia por trabajo. No hay lugares donde pueda dejar al menos por horas para descansar o respirar, pero lugares con profesionales que realmente lo cuiden y no le reciban sin cuidarlos como solicita o necesita mi hija, ¿no? Los espacios para que Sí, justamente tengan esa ese es respiro. una de las grandes barreras. Esa es una de las grandes barreras que se tienen. Si viven cerca unos de otros, a lo mejor podrían crear este tipo de comunidad. Bueno, yo hoy cuido a tu hijo y a la mía, y otro día cuidas tú a los dos. No sé, sí tienen que ser muy creativas para Ujú. poder lograr esto. Sí, yo tengo Exigir. cerca, a un par de mamás que, bueno, no tienen hijos con alguna discapacidad, pero son infantes, ¿no? Madre Ajá, divorciada y vivimos aquí en la misma colonia. Y le digo, bueno, en la medida que yo te pueda apoyar, pues te apoyo, ¿no? O sea, si necesitas que le eche un ojito a tus hijos, pues ahí voy. Vivimos en la misma colonia, ¿no? Nos apuramos, pero es lo que hemos hecho, ¿no? Como esa red un poquito de ver en qué nos podemos apoyar, porque estamos aquí y lo requerimos, ¿no? También nos echamos un ojito unas a otras. ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? En esta cercanía. claro. Es que esa es una de las opciones, pero yo creo que sí, dentro de los requerimientos de todo el activismo que tiene, es esta necesidad brutal a mí me choca el nombre de guarderías, pero sí de espacios, unas de diferentes condiciones puedan estar para estos respiros, que a lo mejor no es diario, pero hay otras que sí se necesitan, ¿no? Que sea diario, para que puedan seguir trabajando. Pero Ajá. después, bueno, también se encuentran de que cuando ya son adultos, que ya acaban lo que es la formación, digamos, de primaria, secundaria, y después
adiós, no, se necesitan cuidados durante el resto de la vida de esas personas. Así Y es. eso es lo que hay que pugnar. Soderva dice, es muy importante fomentar la sororidad entre nosotras como mujeres y cuidadoras. Sí. Mercedes de Agüero dice, en México hay muy pocos e insuficientes casas de retiro o asilos públicos, DIF Cuernavaca, Oaxaca y en Mundeda en la Ciudad de México. Es importante que los gobiernos diseñen instituciones y programas gubernamentales para entender y prever la educación activo y sano, y en dado momento tener casas donde internar a los viejos y liberar a los hijos para que hagan una vida plena, sana y productiva, libre de estrés, moral, culpas, reclamos. Esto, esto es tener un país con un proyecto de modelos sociales para la vejez que den apoyos concretos, financieros reales y constantes a los hijos que cuidan pues, a sus viejitos, o sea, a sus papás, mamás y toda la persona mayor, ¿no? Ajá. Yo ahí, discrepo un poco. Apoyos para la tercera edad hay bastantes Muchos. más Ujú, que para otros tipos de discapacidades, ¿no? Creo que el asunto de cuidados se empezó a visibilizar partiendo de los viejos más que de los niños. Yo creo que los grandes olvidados son los niños y los jóvenes en México, que al no ser una cantidad tan grande como los millones de personas mayores que hay, políticamente no eran tan interesantes, ¿no? ujú, Los viejos se pusieron de moda y cada vez hay más lugares. Eh, yo creo que para los que vamos para allá, yo tengo 60 años, ¿no? ujú, Entonces, para visualizar mi vejez y prevenir cómo quiero ser cuidada, ¿no? Ya sea con un cuidador profesional o en una residencia, pero que sea una elección propia. El índice de mortalidad que hay cuando los viejos son internados contra su voluntad es alarmantemente alto. Se habla de que cuando son internados contra su voluntad, hay un porcentaje del 60% que se mueren antes de un año. Entonces, lo importante es hacer esta en- cultura de la autoconciencia de cómo quiero yo vivir mi vejez para que no se recargue todo el cuidado en mis hijos. Ahora hay una corresponsabilidad amorosa que debe de haber entre hijos y padres, no el abandono espantoso. Y algo importante, no tenemos hijos para que nos cuiden. Ese no es el objetivo de tener hijos. Tenemos hijos y les damos alas para que vuelen. Por eso nosotros tenemos que tener conciencia. Y yo no sé si una residencia sea el modelo, el mejor modelo de cuidado. Ahorita hay muchas alternativas, pero cada quien tiene que escoger el propio para su vejez. Creo que es una tarea que tenemos las personas que vamos en el camino a envejecer, y a lo mejor la libramos sin dependencia, ¿no? Pero si hubiera dependencia, ¿cómo prevenirlo? Sí, y nosotras que vamos a envejecer y que tenemos hijos con discapacidad, ¿qué vamos a hacer? Ese es una pregunta brutal, porque fíjate, hace muchos años, chicos con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con ciertas discapacidades no vivían tanto. Entonces los padres no tenían esa preocupación en general. Hoy en día, la esperanza de vida de estos chiquitos es mayor. Y entonces sí los padres se viven en esta angustia de ¿y pasar con él? Ujú, Y en alguna ocasión mi proyecto que se llama Cuidándote nació por escuchar a una persona que decía, es que yo no me puedo ni morir en paz, porque ¿qué va a ser de mi hijo? ¿No?
y de ahí nace esto que has ido cuidándote, que ya tiene muchos años. Pero tenemos que visualizar eso, que va a ser de o de esos grandotes, porque igual sus padres se Crecen. mueren y ellos tienen Ajá. 50 años. ¿Quién los va a cuidar? Por eso la importancia de estas casas en donde se les reciba. Otro caso que tuve que decía yo, no inventes, una persona con esquizofrenia que estuvo internada durante muchísimos años en un hospital psiquiátrico que cumplió 60 años y le dijeron, ya es adulto mayor, vámonos. Pero no se le quitó la esquizofrenia, pero ya es adulto mayor y lo sacaron. Entonces, hay una cantidad de problemas que tenemos que empezar por los grandes, pero después en estos puntuales de que porque cumplen 60 años no los pueden sacar, que porque acaban la prepa la edad de la prepa no los pueden sacar. Los gobiernos tienen que hacer estas infraestructuras para todas las personas con dependencia, ¿no? Así es. No, y hace 15 años igual una compañera, su hijo tenía 25 y estábamos en terapia y su niño, pues, bueno, su chico tenía problemas del corazón y ella me comentó, yo apenas iba empezando en el camino ¿no? Con mis hijos con autismo y me dice, ay, ojalá mi hijo se muriera primero que yo. Cuando me dijo eso, para mí ocasionó un impacto así, yo dije, tan mal estamos, o sea, yo dije, bueno, de verdad estamos muy mal entonces. Pero no está falta de razón. ¿Quién se Ujú. va a quedar con ese chico? ¿Quién? Sí, es lo que ella se decía. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién se va a quedar con él? O sea, se oye quizás está feo, ¿no? Pero es su reacción de ella, ¿no? Entonces, yo no lo decía por ella, sino por afuera, ¿no? O sea, ¿quién? ¿Quién va a responder con todo esto, ¿no? Claro, por eso de verdad tenemos que empujar mucho, mucho para que se logren estas cosas para estos chicos, ¿no? Que tienen, o sea, los viejos nos queda poco, pero estos chicos les queda la vida por delante. Y a ustedes, Sí, madres jóvenes, les queda la vida por delante. sí, dice Margarita. Tengo conocimiento de personas con parálisis cerebral que llegan a vivir hasta 76 años. Un 90% de jóvenes con síndrome de Down desarrollan Alzheimer. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿Ah? es que, y además, por ejemplo, bueno, así como comercial, cuando me hablan de demencia senil, a mí colapso, me saca urticaria porque no existen eso de la demencia senil, ¿no? Hay deterioro cognitivo leve, que es el que se da con la edad, moderado, grave. Cuando hay grave, siempre hay una patología subyacente, una enfermedad subyacente, como la enfermedad de Alzheimer, cuerpos de Levy y varias enfermedades que desarrollan demencia. Pero además hay demencias múltiples, ¿no? Por ejemplo, hay Parkinsons que derivan en demencia, pero además puede haber demencia vascular por multiinfartos o que yo tengo una demencia por multiinfarto y además me da Alzheimer o demencia frontotemporal con Alzheimer. No, y cuidar eso es muy difícil. Ahora, en un chico que tenga estas condiciones, que va a desarrollar Alzheimer, si no es que otras cosas, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién? Exacto. Dice Alejandra Sánchez, soy mamá co-cuidadora de una chica con discapacidad intelectual. Actualmente mi esposo tiene un papel mucho más activo en el cuidado. En mi trabajo soy punto focal para temas de discapacidad. Hace un evento conocí a Margarita Garfias y a otras personas que están trabajando en los centros de vida independiente. Estos podrían ser los espacios en los que las personas con discapacidad a nuestro cuidado puedan pasar tiempo para liberar a los familiares cuidadores. Desafortunadamente es un tema que el gobierno ha dejado muy atrás. Y pues Sí, sí,
Y justo esta El tiempo. pregunta, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar nuestra sociedad, el gobierno, comunidades para que el cuidado no sea una carga solitaria, sino una responsabilidad compartida? Hacerlos visibles, hacerlos visibles. A mí me impactó muchísimo una compañera de ustedes que fue asesinada en Zapopan, creo, en Jalisco. Luz, Y cuando fuimos aquí a la casa de Jalisco a manifestarnos, atrás de mí había unos periodistas y estaban diciendo, pero si no hay nadie, si no hay nadie. Bueno, yo me volteé como leona y le dije, las madres cuidadoras, ¿con quién dejan a sus hijos para poder venir a manifestarse? Después llegó Margarita Garfias y otras compañeras, así de fotocopias, de todas ustedes para levantar la voz y las pegaron en la reja, ¿no? Así es el problema de invisibilidad que se tiene. Como no están saliendo, a ver, pero ¿cómo salen? Con todo lo que conlleva el salir. ¿Cómo las ven si no pueden, si no son visibles a los ojos de la sociedad? ¿No? ¿Cómo se habla de discapacidad si no son por las luchas que muchas de ustedes activistas están duro y dale, duro y dale? Pero hace ratito me preguntaba Cintia que cómo se puede hacer esta solidaridad hablando del tema, poniéndolo en las mesas, ¿no? Hablando de ello en las universidades, en redes sociales, porque la discapacidad, sobre todo de niños y jóvenes y adultos, no se ve. Parece que la discapacidad es nada más la discapacidad motriz. Por ejemplo, cuando trabajo con personas con Parkinson, el Parkinson no se ve a menos de que ya esté muy avanzado, porque bueno, hay un estado que le llaman de on o de off. Cuando la persona está en off, o sea, apagada, se necesita de un estímulo para que pueda moverse y actuar. Entonces se quedan como apagados, ¿no? Antes de los temblores pasa esto. Y entonces los les gritan, los maltratan porque están sentados en los lugares para discapacitados. A ver, no se pueden poner una banda aquí de discapacitado. Hay discapacidades que no son visibles a los ojos de los demás, pero no por eso no existen. Hay que hablar de todas las discapacidades, no solo de las motrices. Hay que hablar de los cuidadores, no solo de las personas cuidadoras de personas viejas, sino de todos ustedes. Hay que hablar y mostrar y pugnar, ¿no? así es. Y también habla lo que sentimos, lo que pasa por nuestra mente, por nuestras emociones, sensaciones y demás, ¿no? Todo es válido. Bueno, ya casi llegamos al final, maestra. Es un tema muy amplio. A mí me encantaría seguir platicando con usted, ¿no? Porque tenemos muchas dudas, saber más también y con usted siempre ha sido un agasajo. Aprendemos mucho. Y por Muchas último, ¿qué mensaje le dejaría a las profesionales que acompañan a las mujeres y personas que cuidan? O sea, en este mensaje de cuidar su mente, sus emociones, su cuerpo también, ¿no? O sea, luego vas también con los profesionales de la salud y te encuentras con cada cosa que, y lo digo porque tengo cercanas amigas que van al doctor general y les recetan el medicamento, que por si están cansadas, que por si están pasando general, y no las canalizan, y eso no puede ser posible, ¿no? Y ahí tienes a mis amigas pues tomando el chuchito, pues porque en ese momento ellas pues se sienten mal, ¿no? Entonces, si hay, y son mamás que pues tienen infancias cuidando, que trabajan, que tienen estas dobles, triples jornadas de trabajo, que ya están, y vas con un médico y te dice esto. Entonces, Es que parece lo más fácil. Se está
enchochando o farmacologizando las enfermedades, digamos, mentales. A ver, no todo es depresión, no todo es depresión. Puedo estar cansada, puedo estar triste, puedo estar... Entonces, tengo que ir con un profesional, por ejemplo, con un psicoterapeuta, que me ayude a sacar las herramientas que tengo en mí para poder superar esto. Si a mí me dan un chocho, es que me acostumbre al chocho. Y el día que me lo quiten, me voy a ir para abajo. Nadie dice que salir de ciertas enfermedades o padecimientos, en este caso, es fácil. Lleva trabajo, pero no le puedes pedir a una mujer o a un hombre que están cuidando, que están agotados, que todavía den el para sacar las herramientas internas y ponerse a chambear. Yo con lo que me encuentro normalmente es que con las personas cuidadoras que trabajo, solo trabajan el día de la sesión. Ahí es cuando hablan, cuando reflexionan, no sé qué, pero el resto de la semana tendrían que seguir trabajando, pero no pueden porque están agotados. Hasta que pasa algo que los hace reaccionar. Hay este clic. Hay veces que sí se necesita que un médico psiquiatra los medique, no un médico general, un médico psiquiatra los medique y se trabaja en conjunto. Pero la chamba personal que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es fundamental y la tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Queremos tener un abdomen cuadriculado, pero hacemos 2 abdominales hoy y no las volvemos a hacer. A ver, eso no sirve. Sí necesita y requiere de un esfuerzo. ¿Qué recomiendo? Primero, la ansiedad, la depresión son síntomas del trauma, de algo más profundo, que es lo que se tiene que considerar en un proceso terapéutico. La depresión es un síntoma de este acontecimiento que te pasó. Vamos a hablar de esto. Vas a aprender a vivir con esto. Y en cuanto localices dónde está la herida y en cuanto aprendas que, que la hagas cicatrizar más rápido, estos síntomas se van a ir desapareciendo. Entonces, la depresión puede ser por la soledad, por la sensación de abandono, por la falta de esta red social de apoyo. La depresión tiene una raíz más profunda. ¿Qué hacen con los chochos? Te curan los síntomas o te alivianan los síntomas, pero por eso, aunque te estén dando chochos, tienes que trabajar la raíz del problema. Y no todo se necesita empastillarte. No es fácil, hay dolores que se tienen que tragar completitos para poderlos sanar. Es como echarle limón a la herida. Sabemos que el limón cicatriza, pero arde un montón. Bueno, pues ese es el trabajo que se tiene que hacer. No es fácil, pero es lo más efectivo. Otra recomendación, no pongan tapones, escuchen a sus amigas, escuchen, escuchen y escuchen, sin juzgar, sin aconsejar. Muchas veces lo que están buscando no es un consejo, es nada más un abrazo, ¿sí? Y si algún profesional no los convence, busquen otro, alguien con el que se sientan a gusto para poder sacar y llegar a esa raíz que les decía.
Creo que de momento es lo que se me ocurre. ¿sí? Donde nos sintamos acompañadas, ¿no? De acuerdo. Exactamente. Muchísimas gracias, maestra. Fue todo ya son las 3 de la tarde, es hora de la comida, como dicen, ¿no? Y bueno, yo quiero terminar también con algo que escribí y pues se los quiero compartir. Abordar la salud mental y emocional de las mujeres cuidadoras no es un lujo, no es un tema individual ni privado, es una responsabilidad colectiva e institucional y de justicia social que se reconozca y garantice el derecho no solo desde el discurso, sino a través de políticas públicas concretas, sensibles y transformadoras. Visibilizar esta carga, nombrarla, medirla, integrar las 5 R's del cuidado como principio transversal de las políticas públicas en la salud y el bienestar con enfoque de género y de derechos humanos. Es urgente para avanzar hacia un México más equitativo y más justo. Muy bien. Muchas gracias, muy Muchísimas linda. gracias, maestra. Muchísimas gracias y gracias también a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana. Ya es hora de comer. Nos vamos a tomar ese respiro y ese descanso y más tardecito seguimos por aquí. Y bueno, la próxima mesa es con Margarita Garfias, va a estar muy bueno. Mm, no se me vayan, voy a abrir el documento. Es que no lo tenía abierto, Margarita. Bueno, la próxima mesa va a ser a las 15:30 horas. Ah, ya en un ratito, ya, ¿no? Tenemos un ratito. El conversatorio Cuidar con Dignidad y Políticas Públicas y Derechos de las Cuidadoras, que la mesa va a estar Gabriela Cárdenas de Jalisco, la diputada Larisa Costa de Mérida, Aleida Ruiz de Iztapalapa, la alcaldesa, y Gracia Morales, directora de políticas de cuidado de C Mujeres. Entonces va a estar súper bien. Nos vemos, vayamos a comer y nos escuchamos en un ratito, creo es media hora, sí, 13:30. Sí, nos vemos, muchas gracias. Gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego.